efectivamente. Muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Llevamos tiempo sin buenas a nuestros televidentes. ¿Qué tal, audiencia? Sí, además, de hecho, estas últimas semanas me he ido encontrando a gente conocidos que me han preguntado, oye, ¿lleváis tiempo sin grabar? Así ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí. Pues yo tenía la sensación desde aquí, claro, desde el solitario y frío Londres, de nadie nos está echando de menos. Y me diré como, da igual. No, sí, pues de hecho hay gente que no tal, pues os sigo, aunque no quedemos así de refilón cada 1000 años. Bueno, Claro. os voy viendo así por los vídeos tal, así que pues está bien saberlo, para que vea esto, ahí viene. Por fin retomamos la jugada. Y la retomamos con un aporte que hacía Ángel de datitos curiosos, a ver qué encontramos, o que supiéramos, para ver si al otro le sonaba no, o por el hecho de dar datos curiosos. Por el hecho de dar datos curiosos. Sí, totalmente. Sí, pues así era esto. Así que yo ¿queréis que tengo empiece yo? curiosos, me parece bien. Yo no dato tengo, curioso. no tengo como de categorías costumbre, ni orden. preparación mínima, con lo cual ni lo tengo ordenado, ni lo tengo parte en apuntados notitas aquí, tengo parte en el ordenador, tengo parte tal, es todo un desastre. Pero el primero no sé, o sea, decir, me hace gracia. Es sobre machos alfa en la especie humana, en el Homo sapiens. Tipo James Bond y cosas así por el estilo. Es una curiosidad, va más por el lado zoológico biológico. O sea, al parecer, yo esto no entendía nada, pero es que vi una entrevista con un antropólogo y primatólogo, y el hombre dio el dato y me pareció curiosísimo. El concepto de macho alfa en zoología, al parecer, es como bastante técnico, digamos, bastante específico y tal. O sea, se emplea de forma laxa, pues en general, para hablar efectivamente de la gente de pues cuando alguien es más dominante o cuando alguien tiene cualidades de líder o prevalece sobre el resto, tal, pero se suele llamar macho alfa y tal, o a lo mejor alguien cuando, pues yo que sé, cuando liga mucho también, o cuando es más atractivo para las hembras o tal. Pero al parecer hay una definición zoológica muy concreta que tiene que ver en algunas especies, y además digamos que las especies animales en las que existen machos alfa tienen una serie de patrones que se repiten en todas las especies en común en las que existe la figura del macho alfa. Entonces, son especies que tienen mucho dimorfismo sexual. O sea, decir, en general, cuando... porque hay especies, es que la curiosidad, luego te la reviento al final. Te la digo al final, pues no te la reviento. El tema es, cuando una especie de machos alfa, suele haber mucho dimorfismo sexual entre los sexos, entre el macho y la hembra. Entonces hay ciertos machos que son como más grandes, más fuertes, más tal, y esos básicamente hacen lo que les da la gana. O sea, es decir, se aparean con las hembras que quieren, tratan mal y atacan y dominan a los otros machos, etcétera, tal y cual, ¿no? Hay otras especies, sobre todo ocurre en las especies domesticadas, o sea, por ejemplo, en los perros, en los caballos, en los tal, que hemos domesticado los humanos y que hemos digamos, manipulado un poco genéticamente. En esas especies hay una serie de patrones comunes, que es que el dimorfismo sexual se reduce, o sea, hay menos diferencias en las especies domesticadas, hay menos diferencias fisionómicas, digamos, entre el macho y la hembra, mandíbulas más pequeñas, menos agresivos, menor tamaño, o sea, todas las especies que están domesticadas pues tienen menos dimorfismo sexual, tienen como mandíbulas, garras y tal más pequeñas, son menos agresivos, menos tal, y han desaparecido los machos alfa, no existen. Y la razón es que aparentemente cuando necesitas domesticar una especie, esa clase de individuos te viene muy mal porque son más difíciles de domesticar. Entonces al final lo que haces es seleccionar genéticamente para que desaparezcan, los erradicas. Y como consecuencia de todo ello, pues bueno, pues hay una serie de consecuencias que son las que te he dicho más o menos, que es que la especie en sí se transforma un poco. Bueno, pues al parecer los humanos, el Homo sapiens, tiene todos los rasgos de especie domesticada. O sea, los humanos, en cuanto que especie, comparados, por ejemplo, con otros primates, con otro lo que sea tal, somos una especie de especie domesticada. Mandíbulas más pequeñas, menos agresivos, menos dimorfismo sexual, y no hay machos alfa. O sea, no existe la figura del macho alfa en el... O sea, existe como mitológicamente o conceptualmente, pero no, o sea, digamos, zoológicamente no hay. O sea, no existe esa figura. Porque el macho alfa en otras especies de primates y eso y tal son como mucho más corpulentos, más grandes y más fuertes que el resto de los machos, se aparean con todas las hembras que quieren, son agresivos, son tal y son cual. En los humanos ese digamos, fenotipo no existe. No hay. Y las teorías... Dicho antes de domesticar, o sea, que decir, como medio aposta, o sea, como da la sensación de que hubiera sido a propósito. O tiene que no se sabe muy bien, y la teoría
es como que nos hemos domesticado a nosotros mismos. O sea, digamos que el Sapiens o algún antecesor del Sapiens en algún momento desarrolló tal capacidad social, digamos, de interacción social o lo que sea, que podían darse como coaliciones de machos no alfa, digamos, contra el alfa. Porque el alfa era peligroso, el alfa al principio era más fuerte, era más tal, pero desarrollaron la capacidad de organizarse lo suficiente como para ser capaces de cargarse a los alfa sin sufrir ellos demasiados daños. O sea, se ponen de acuerdo en muchos no alfa y mataban al alfa. Como consecuencia de eso, repetido durante el tiempo, al final extinguieron a los alfa. No hay alfas, no hay alfas. Había otra teoría que decía... No lo han hecho conscientemente de, bueno, nos hemos propuesto acabar con el concepto alfa en la raza humana, pero, no es que dijeran... Pero ha salido... Hay una serie de individuos que son muy agresivos para el resto, son muy hostiles para el resto no estamos cómodos con él, pero a diferencia de otras especies tenemos la capacidad de organizarnos, ponernos de acuerdo entre nosotros para acabar selectivamente con ellos sin nosotros sufrir demasiado. Claro, porque si no al final no te compensa. Es como si me voy a quedar sin brazos y sin piernas y tal, pero claro, si somos muchos y lo hacemos bien, o sea, lo podemos eliminar sin sufrir nosotros demasiados daños. Esa es la teoría más, digamos, como más en mainstream, digamos, tiene pinta de que es que los extinguieron de esa manera. Entonces, sí, existen, quedan todavía rasgos evidentemente de eso en algunos individuos y tal, pero son muy residuales, digamos. O sea, no... Es una curiosidad que me pareció loquísima. Además, No o sea, que sería como que nos hubiéramos domesticado a nosotros mismos de alguna forma. O sea, que a lo mejor no lo hacían aposta, lo hacían por su bien personal, por así decirlo. Claro. Ha ido saliendo, ha ido apareciendo. Como consecuencia de ello, pues fue desapareciendo esa clase de... Había otra teoría que era menos probable, que decían que es porque, por lo que fuera, las hembras de la especie empezaron a ser menos selectivas sexualmente a esos individuos, porque por lo que sea, les daba la sensación de que garantizaban menos las probabilidades de subsistencia del grupo o de las crías o de lo que sea o tal. Pero dice que la ha descartado porque realmente si hubiera habido machos alfa, quiero decir, el hecho de que la hembra no quiera ser selectiva no impide al macho alfa aparearse con ella porque podrían violar. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, los machos alfa no tienen ninguna necesidad de que la hembra aparearse con él. Claro, entonces que eso no habría funcionado. Entonces era, si los otros machos no se lo pueden impedir y la hembra tampoco, porque hay mucho dimorfismo sexual y es más fuerte y es más grande y tal, eso no habría funcionado. Lo de la selectividad sexual. Entonces, pues eso, que fue más o menos, que se cree que fue eso, que se organizaron socialmente para extinguirlos, digamos. O sea, decir, de forma no consciente, no es como vamos a extinguir a esta simplemente hay individuos peligrosos, nos podemos organizar para acabar con ellos y ya está. Me quedo con el dato ese. Y otra curiosidad, ahora que se me ha venido una sin querer con la otra, las hembras de los chimpancés intentan, en la medida de lo posible, aparearse con todos los machos del grupo posibles. Vale. ¿Por qué? Eso tampoco me lo esperaba. O por lo menos alguna con todos los... con todos los machos del grupo posibles intentan aparearse. Lo intentan. O sea, decir, no son selectivas, es en plan, intentan activamente cuando están en celo a ver si consiguen aparearse con todos. O sea, los van buscando. Pero no si encuentran uno especialmente fértil por lo que sea, donde pone el ojo, pone la bala, por así decir, le dejan como seleccionado o no. El caso es variedad por variedad. Ya es una buena pregunta. Seguramente ese detalle ya no lo sé. Quiero decir, seguramente intentan aparearse más con unos que con otros. Eso seguramente sí ocurra. Pero eso la verdad es que es una especulación. O sea, eso tenía en la entrevista. Pero sospecho, o sea, mi intuición me dice que intentarán aparearse más veces, digamos, con unos que con otros. Eso es casi seguro. Pero lo que sí que intentan es hacerlo con todos. ¿Sabes cuál es la explicación? Es un poco cruel. Es que al parecer los machos, o sea, decir, en los chimpancés todavía ocurre que matan a las crías para conseguir que la hembra vuelva a estar en celo y poder volverse a pelear con ella. Hay mucho infanticidio. Exacto, hay mucho infanticidio. Entonces, las hembras, por alguna cosa inconsciente, se han dado cuenta que era menos probable que mataran a sus crías si se habían apareado con ellas. Como no es porque no saben de quién es. Exacto. Igual matan al suyo. Exacto. Y sí, es verdad. Exacto. Si me he apareado con ella, puede ser mi descendencia mía, entonces no la voy a matar.
Entonces, pues hacen eso. Y en los bonobos es exagerado. En los bonobos, o sea, se aparean aunque no... Bueno, los bonobos sí, ya casi por deporte, es verdad. Sí, o sea, por uso social mucho más allá de la reproducción. O sea, lo hacen muy rollo gay, creo que también tiene. O sea, es una forma de interacción social como saludarse, como tal. Que es distinto que lo de los tal. Y bueno, y otra curiosidad... Creo que hay mucha homosexualidad, creo que tienen los bonobos, que además trabajan mucho la homosexualidad, los bonobos, creo. Sí, o sea, está desligada, digamos, claro, está completamente desligada de la reproducción. O sea, decir, entonces se la emplean de forma aleatoria. Y una última curiosidad, el primate superior con episodios de agresión más bajos con diferencia respecto al resto son los humanos. Ni siquiera hay como una leyenda, un mito que dice que son los bonobos, que son poco agresivos y tal, no sé cuántos, 1000 veces menos el humano. O sea, que han empezado registrando episodios de agresión o de violencia entre primates y tal, no sé cuántos. Evidentemente los chimpancés son mucho más agresivos y eso. No, sí, no, hay lo malos, concretamente el tema... Sí, mono, cosas, o sea, sí, eso se... Pero los humanos, los que menos, pero con muchísima diferencia, son como 1000 veces menos. O sea, decir, los más socializados, los más domesticados, digamos, y los menos violentos, lo que decías antes, encima estas cosas, eso habrá... Probablemente fuéramos más dóciles antes, incluso con los machos alfas estos, y así encima los chungos quedan fuera, pues ya mucho menos, claro. Bueno, pues esto era mi primer... Bueno, las mías son muchísimo menos elaboradas. O sea, claro, no, a ver, esta es la única elaborada que te vas a encontrar. El resto son esto, o sea, sin más. Vale. Pues te digo así, te diría, ¿crees que el Everest ha menguado o ha crecido? Me la voy a jugar o sea, se me ocurren dos causas posibles, o sea, puede haber... disminuido por erosión, puede haber disminuido, encogido por movimiento de placas tectónicas y por la misma razón, movimiento de placas tectónicas puede haber crecido. Así es que me la voy a jugar a que movimientos de placas tectónicas lo han hecho subir más que la erosión lo ha hecho bajar, entonces ha crecido. Efectivamente. Sí, ha crecido. Correcto. Además, por el tema de placas tectónicas, pero estaba viendo... Y digo, a ver, eran entre las dos últimas mediciones y digo, todavía igual, no es que haya medido ahora con un super aparato y antes lo medieron con no sé qué, no, o sea, ha crecido. O sea, está bien medido y ha crecido. 30 pies, que ahora mismo no sé cuánto es un pie. ¿Cómo, perdona? 30 pies. 30 pies, o sea, un pie son 3 octavos de metro, más o menos, o sea, serían 90 octavos de metro, hostia puta, pues más de un metro, ¿eh? Pues ahí... un metro, o sea, que ha crecido una cosa notable, hombre. Entiendo que sobre casi 9.000 metros que tiene, ¿no? 8.000 y pico, ¿no? Pues bueno, uno más, uno menos, no es un porcentaje bajo, pero hostia puta, es un puto metro, ¿eh? Sí, pues ya lo de Juanito y Arzal esto ya no aplica. No sé hace cuánto esto, ¿eh? No sé hace cuánto es de esto. Pues podría ser, claro, la verdad es que lo que pasa es que yo no sé exactamente, claro, no sé si se mueven en el sentido contrario, podría haber... Me he puesto a... Efectivamente, sí, claro. Y de hecho, a lo mejor dentro de X ha perdido esos 30 pies y otros 30. Y no sé, digo todos los datos, darle en 1000 sitios ni a por el estilo. Es decir, me imagino que algo de todo esto habrá, si no es tal cual, algo habrá, pero que no me he puesto a contrastar todos los datos en todo. Bueno, a ver, partiendo de la base de que esto que te he contado de los simios eran las elucubraciones de este antropólogo y primatólogo. O sea, luego a lo mejor como en estos hay ciertos campos... mira, voy a enlazar con la siguiente. Sí, que a lo mejor te dice otras tres cosas. Hay ciertos campos científicos en los que el consenso es muy bajo, digamos. O sea, igual que en la física, por ejemplo, es muy alto. Sí. Quiero decir, cada uno tiene una opinión. Es muy bajo. Uno de los campos en los que hay consenso relativamente bajo es la psicología y yo creo que te voy a dar el siguiente dato. A lo mejor no está actualizado. Vale, te digo uno rápido, porque igual me he encontrado en diferentes sitios. Espera, que te me has quedado cortado. ¿Sabías, Ángel, que los abejorros pueden volar por encima del Monte Everest? Cuando dices que pueden volar por encima del Monte Everest, ¿te refieres a que, o sea, a que pueden volar en esa zona o a que la altura metros sobre el nivel del mar a la que vuelan es más de 8.000 metros? No tenía ni como lo he entendido idea. yo de 8.000 y pico metros. Supongo que esos 30 pies no les impedirán pasar por encima. Pero sí. O sea, que deben volar alto los abejorros. Vamos, como un avión. Ya me has dejado loquísimo, tío. ¿Y para qué necesitan? Pero ¿quieres decir que es físicamente posible o que lo hacen? O sea, que se han visto, abejorros. Sí, ese es el dato que daban. Han sido vistos, que no lo he contrastado ni nada por el estilo.
pero sí, pero el dato si ahí te está, sale, ¿no? pues a lo mejor puede ser que vuelen. Hombre, decir que, claro, según cómo lo interpretes, o sea, puede ser por una parte, es físicamente imposible, en el sentido de que si un abejorro se pone a volar para arriba, le va a dar la energía para subir así de alto y no se va a fatigar antes o no se va a quedar sin energía y va a tener que libar o algo así. O sea, físicamente podría hacerlo, pero no lo hacen porque es una puta vale, no había este matiz. No había, de hecho, no había ninguno. Claro, la otra alternativa es que yo que sé, es que a lo mejor un piloto de avión dice, te dicen, sí, en el parabrisas me voy comiendo abejorros cuando voy por ahí arriba volando, mogollón. Que es rollo, sí, están por ahí volando y tal. O sea, sí, no, correcto, no había mucho más. Igual que en otros sitios, para otras cosas, si especificado en esto, no daban mucho dato. Así que, no deja de ser curioso. Me molaría mucho más, me parecería la idea de que físicamente que sí que esté en esa altura. Porque ahí claro, de la otra forma, decir, es físicamente posible que lo haga y no se fatigue y no se quede sin energía y no haga pum y termine cayéndose. Como, es curioso, pero tal. Pero el hecho de que estén ahí arriba, me parece lo que digo, es ¿qué coño hacen ahí arriba? ¿Sabes lo que te quiere decir un abejorro? Pues ¿qué hacen los abejorros? ¿No? Viven cerca ahí del panal, ¿no? Muchas veces ahí fecundan a la hembra, ¿no? O sea, a la reina, ¿no? Y poco más, ¿no? O sea, es decir, no, abejorros en general, no zánganos. No sé si a lo mejor, yo qué sé, si son, ni idea. O sea, que si me podría inventar, no, los que están en Perú hay a 4.000 y pico metros, pues yo qué sé, van para claro, no tiene que subir tanto. Como puedo estar a estas presiones y a estos sitios y con esta cantidad de oxígeno, pero si estoy a nivel del mar, o sea, estoy ahí en Valencia, no me voy 8 kilómetros. No me da por, arriba. Claro, o sea, sí. Ya 4 o 5, pues, bueno, ya que estoy aquí, pues, yo, o sea, a lo mejor ahí les vale para algo, igual, yo qué sé. O simplemente tiene algún tipo de divertimento. Sí. Así que, pero digo, poco contrastado, insisto. Pero bueno, ahí está el dato, O sea, es perfectamente posible que los abejorros vuelen por encima del Himalaya, ¿no? O sea, no hay ningún límite, digamos, físico o metabólico o lo que sea que se lo impida, ¿no? Efectivamente. O por lo menos a un humano le ha dado por por hacer. Se le ha ocurrido, se lo ha inventado y lo ha puesto. Ahí lo ha soltado, ¿no? Animamos a que la gente, si no se lo cree o si puede hacer un fact-check, lo ponga en los comentarios, ¿no? De invent. En fin. Yo ese te lo compro, me lo creo. O sea, estén ahí o no. Por lo curioso que es, mola comprarlo. Bueno, pues voy a coger ya el que estábamos. Te estaba diciendo hace un momento que claro que hay poco consenso a veces en algunas ciencias y tal. No sé si está actualizado porque lo leí hace tiempo y encima lo estoy citando de memoria, con lo cual peor aún. Pero leí un informe, como una especie de meta investigación que venía a concluir que aproximadamente el 80% de los resultados en psicología, o sea, en todo el campo de la psicología clínica, científica y tal, que se habían publicado, de estudios en revistas técnicas y tal, y todo esto, que podían ser falsos. O sea, el 80% de lo que se había publicado, no te estoy hablando en revistas del corazón, o sea, en el Cuore, en revistas científicas, indexadas, revisadas por pares, bla, 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 pues más o menos la intención puede ser perfectamente falso. Sí. Ahora, bueno, ¿habías leído eso o algo habías oído? Sí, bueno, primero que en general en algunos aspectos, o sea, que decir, incluso en todos lados siempre hay, de hecho hice una entrevista y decían el 8% de los científicos daban en una encuesta, decían que habían mentido. Habían mentido, ¿no? Me imagino que si dicen, fíjate de que el 8% mientan, que el 80% pueda ser falso. Sí, ahora, si ahora dicen el 8% ya será más. Pero luego aparte hay lo que llaman la crisis de replicabilidad, que no solo es pero que sobre todo aplica a la sociología y cosas así. Que es como, mira lo que me ha salido en un estudio que a lo mejor lo has hecho bien, otros encima muchos lo hacen mal. O empiezan ya con malas muestras y malas preguntas y pero luego hay son problemas epistemológicos, en sitio que no sé, es muy difícil saber muchas cosas. Entonces, mira lo que me ha salido, aunque lo has hecho maravillosamente y de libro y siguiendo todos los cánones, lo hace otro lo mismo y no. Y no es que no está hecho mala posta, ni que malo eres, ni es que quería sacar un paper y para que No, que es que no hay tu tía María, no sabemos cómo dar con según qué cosas. Exacto, ocurre en muchos lados y en particular, exacto, es justo donde lo había leído yo, sociología, psicología, tal, en ciencias blandas de ese tipo, ocurre muchísimo y es un poco una combinación de todos los factores que has apuntado. Hay veces que se miente, pero eso, bueno, eso en principio pasa en todas. Y en la vida entera. Luego hay un filtro muy cabrón, que es por lo de la crisis de replicabilidad, y es que en general tú, como científico, lo que quieres es publicar algo que tenga el mayor impacto posible. Tus incentivos son a publicar algo que tenga impacto, que tenga repercusión, que tal.
Entonces, los científicos en general tienen muchos menos incentivos a replicar trabajos de otros para comprobar si se tal, que hacer unos completamente nuevos y completamente tal. Claro, si tienes más incentivos para hacer algo completamente nuevo que replicar un resultado anterior porque va a tener menos impacto y porque va a tener menos tal, pues en lugar de comprobar, lo que haces es inventarte algo distinto. Con lo cual, claro, o sea, decir, hay ciertos sesgos, todas las cosas que están publicadas tienden a no comprobarlas mucho o a no intentar replicarlas mucho porque van a tener menos impacto, o sea, no tienen incentivos para hacerlo. Con lo cual, si te han colado cosas, pues no es tan fácil o sea, es más fácil que generen cosas nuevas que tampoco estén muy bien hechas que comprueben las que estaban mal de antes. Y aparte, es que al parecer lo que había leído otra cosa era que muchas veces se emplea mal el análisis estadístico de los datos o el diseño de los experimentos. O sea, que o los resultados, cuando las evidencias que avalan, digamos, los resultados que se publican, o no son estadísticamente tan significativas como se pretende en la publicación porque se hace una mala interpretación de los datos que se usan, o el experimento está mal diseñado, como decías tú, y al final estás metiendo ahí unos bias o unos tal que no te estabas dando cuenta por los problemas epistemológicos de qué estás queriendo decir exactamente, o sea, estás asumiendo a lo mejor una serie de cosas cuando has diseñado el experimento que se te han pasado por alto, y si otro hace unas asunciones ligeramente distintas, hace un experimento aparentemente muy parecido y obtiene completamente lo contrario. Distinto. Hay veces que, bueno, ya te digo, mal análisis o mala ejecución de los experimentos, ¿no? O sea, que luego a la hora de llevarlos a cabo tal, pues metes ahí una serie de pufos o una serie de cosas que pueden parecer a lo mejor puede fallar y claro, poco relevantes o poco tal, o tú asumes que no van a influir y luego a lo mejor sí que influyen a la temperatura de la habitación, el no sé qué, el color de las paredes, el no sé cuántos, que son cosas que no las has controlado, en principio no eran variables de control de tu experimento y luego resulta ser que lo hacen en otro sitio aparentemente igual, sale otra cosa. Bueno, es como, claro, hay cosas ahí, hay un montón de datos, o sea, de factores influyendo que no se saben. O sea, que se asume, claro, evidentemente hay tantos que se asume que claro, unos cuantos, no se identifican unos cuantos de control que intentas hacer que no afecten los de control, pero claro, de control sobre el papel podría haber infinitos. En física es más fácil diseñar, digamos, experimentos muy sencillos en que aísles el efecto del ruido externo e identifiques 3 o 4 variables relevantes y ya está. Entonces puedas controlar 2 o lo que sea y variar una y tal. Pero claro, en sociología, en psicología y tal, el equivalente de ese experimento es un rabo. O sea, es imposible de hacer porque es que hay demasiados. Entonces, una combinación de todo da lugar a que llegaron a la conclusión de que el 80%, o sea, el 80% más o menos de lo que había publicado, o no era estadísticamente tan significativo como se pretendía. O sea, decir, realmente el experimento cuando enseñaron es, la muestra es muy pobre, las conclusiones... Luego, además, lo de la... Te lo diré. Claro, lo de la significancia estadística también es un poco subjetivo. Es como lo define el que hace el propio y según lo que cree, a partir de llegado a estos datos, creemos que esto que hemos obtenido es claramente probable que no sea aleatorio. Hay una serie digamos, a ver si te lo digo, de herramientas estadísticas que son bastante rigurosas, que te permiten decir, pues con cierta probabilidad, o sea, la probabilidad, digamos, de que los resultados caigan en este intervalo es de no sé cuántos, y los tales, y no sé cuántos. O sea, y eso más o menos es algo matemáticamente. Sí, la fórmula está bien, claro. Pero hay veces que la interpretación que haces de eso, es como ya, pero eso no significa que porque a ti te haya salido aquí con un 80% de probabilidad, esto va a ser así. No. Lo único que significa es que si haces ese experimento con un 80% de probabilidad, te va a quedar aquí tal y como lo has diseñado en este intervalo. Pero no significa que la probabilidad de que tu tesis sea correcta es del 80%, sino simplemente que tal y como has diseñado tu experimento, pues la probabilidad de que te caigan los resultados aquí es esta. Pero luego a lo mejor la probabilidad de que lo que tú estás diciendo sea cierto es del 50%, a lo mejor. Exactamente. Una cosa es cómo hayas diseñado el experimento y qué esperes de los resultados, y otra cosa es si tu tesis es por las razones que tú dices o por no. Eso no es el 80%, eso igual es pues vete a saber, ¿no? O sea que sí, por todo eso decían que, claro, que era una cosa... Lo cual a mí me dejó bastante loco. Es decir, porque claro, porque al final... ¿no? Y aplican casi todo, ¿eh? Lo que pasa es que ya tienen lo que han hecho en las ciencias blandas, especialmente... Es mucho más al final, todo lo que implica un sistema demasiado complejo... Son mucho más interpretables, de inferencias, de yo creo que, suponemos, hipotizar... Es mucho más difícil, porque claro, al final un experimento de laboratorio de física pues es medir, calcular, tal, no sé qué. Hay una serie de leyes más o menos deterministas, o hay una serie de modelos que solo dependen de una serie de variables, son más fáciles de aislar, son más fáciles de diseñar los experimentos de manera que tienes controladas las variables. En el otro lado es pues una locura. Con lo cual, te la juegas y lo que salga. Efectivamente. Bueno, pues adelante.
¿Sabías cuál crees que es la profesión más antigua? Qué buena pregunta. Y eso, o sea... Bueno, se suele decir normalmente que es la de prostituta. Sí, eso se dice, pero no te la compro. No, bueno, la que, de hecho no. Bueno, según los datos esto, parece ser que puede ser la de, bueno, no sabes, en esa época había prostitutas, no, la de dentista, porque por lo menos hace 14.000 años ya se veían en muelas y tal recogidas, se veían perforaciones en caries hechas a propósito. Entiendo que no cuentan, o sea, decir que no cuenta como profesión, o sea, como profesión se refieren a que hay como una actividad de la cual recibes como una retribución o lo que sea. O sea, vale, bueno, claro. Lo digo porque, bueno, cazadores y agricultores entiendo que ya habría antes que dentistas, pero, o recolectores o tal, pero entiendo que eso se entiende menos como una profesión que como una subsistencia, que es como, claro, no, pero lo que cazo me lo como yo, o lo que recolecto me lo quedo para mí. No es que yo me dedique a cazar y luego venda lo que he cazado y me den algo a cambio, ¿no? O haga, claro, no lo ponían, lo explicaban en plan de, mira, esto está hecho así, aposta, y con un aparato para hacer estas cosas, y además en plan de esto, y te lo tiene que hacer un compañero, por así decirlo. Sí, eso claramente ahí había una... O sea, que se veía oficio. O sea, otra cosa es que yo te doy luego 3 manzanas por esto o lo que fuera, pero lo hacía, o sea, que alguien sabía lo que estaba haciendo y no era... Sí, te entiendo. Que había alguien como dedicado a esa cosa. Hombre, yo entiendo que agricultores, por ejemplo, y cazadores y tal, digo yo que habría antes, pues me estás hablando de 14.000 años, ¿no? Y la agricultura es del Neolítico o algo así, ¿no? Que será pues incluso un poco antes de eso. Sí, no, si te pones... Pero claro, pero entiendo que claro, irá por ahí por lo de no, había gente que se dedicaba, pues eso, a tal, ¿no? Sí, sí. En cualquier caso es más antigua de lo que yo habría dicho, seguro. Pues me dicen cuántos años tiene la odontología o cuántos años tienen los dentistas o tal, como pues entiendo que después de la medicina, ¿no? Yo lo habría, claro, se habría pensado, ¿no? Bueno. Sí, no, correcto. A ver, correcto. A ver. Lanza. A ver si me queda alguno en el papel y si no me voy ya directamente a... No existe machos alfa. Ah, bueno, mira, te voy a preguntar el del fútbol, ya que estamos. ¿Cuáles son los 3 resultados más probables en un partido de fútbol? No digo que sea que si ves un partido de fútbol, lo más probable es que salga cualquiera de esos 3 porque pueden salir casi infinitos resultados. Sí, que a lo mejor al final el resto siempre tiene más probabilidad que los 3 que te voy a decir. Uno con 8% a lo mejor es más probable y todos los demás están por abajo. Claro, o sea, con que sea a lo mejor si puede haber, yo que sé, 1000 resultados posibles, pues el que tenga un 2% tiene muchísimo más que el resto. Pero claro, ¿cuáles son los 3 más probables? Bueno, por supuesto me la voy a jugar tirando de mis datos mentales de lo que he visto. Y como estas cosas son curiosas, no por no decir 1-0, que a lo mejor puede ser. Bueno, 2-1, 2-2, 2-3. Pues son, mira, 0-0, 1-0, 0-1. Pues mira. Cuanto menos goles, más probable. Sí, por no ponerme a lo típico, me paso de listo. Sí. Curioso también. Al parecer, bueno, lo saqué de un libro que se llama The Numbers Game, que hicieron como un análisis estadístico muy grande sobre pues, muchas ligas, muchas competiciones, muchos deportes de equipo distintos, muchos, o sea, con diferentes tipos de juego, diferentes tipos de anotación, de puntuación y todo esto y tal, y se dieron cuenta de que el fútbol tenía una particularidad muy curiosa respecto al resto de deportes de equipo, digamos, es, ¿cómo era? Es el deporte de equipo en el que más difícil es predecir a priori cuál de los 2 equipos va a ganar en función, digamos, de los resultados anteriores. O sea, por ejemplo, si tú en una liga de béisbol, de baloncesto, de balonmano, de lo que sea o tal, juegan uno de los 5 primeros de la liga contra uno de los 5 últimos de una liga de 20, pues las probabilidades de que gane uno de los 5 de la liga respecto a los de abajo, pues es más o menos alta. Pero digamos, la incertidumbre o la varianza que puede haber respecto al resultado más probable en el fútbol es muchísimo más alta. Que el fútbol es muy abierto. Es un deporte muy abierto. Que es un deporte muy abierto. Es mucho más abierto, con diferencia que otros, lo cual lo hace claro, más emocionante, pueden pasar cosas más inesperadas, es más tal. ¿Qué lo hace? Claro, la pregunta es, ¿qué lo hace más abierto o más difícil de predecir que otros deportes de equipo, como el balonmano, el baloncesto? Yo diría que entran muchos factores que no se controlan mucho más allá de la técnica o de cosas así propias es decir, de que fichar un bueno, que todos sean buenos y tal, aplica menos, bueno, evidentemente aplica, pero aplica menos por una serie de factores que en otros sitios. O sea, es decir, es más fácil, mal dicho, por ejemplo, que el balonmano yo lo veo un poco menos abierto,
Y al final, si es abierto es porque hay demasiados buenos, por así decir. Pero es decir, Mikkel Hansen, que es el bueno ahora danés, le veo más difícil de parar que a Cristiano Ronaldo, por decirte algo. O a Messi o a Haaland. Va un poco por ahí. Va un poco por ahí. Digamos que en fútbol... Por el balonmano, tiene menos herramientas, es más difícil parar, en el caso del balonmano, hay menos herramientas para parar a un bueno que las que puede dar en fútbol. O el bueno, su capacidad técnica aporta o sea, aplica mucho más que muchos otros factores. Digamos que la conclusión a la que habían llegado va un poco por ahí, con lo de ser capaz de parar, ser capaz de contrastar, tal. Digamos que en el fútbol, como las puntuaciones son mucho más bajas, porque es mucho más difícil marcar que en otros juegos, las puntuaciones son muchísimo más bajas. Eso significa que un punto de más o de menos implica mucha más diferencia en el resultado, tiene más incidencia en el resultado que en otros deportes. O sea, es decir, entonces un error puntual, un fallo puntual, un lo que sea, tiene mucho más impacto en el resultado final que en baloncesto, que en balonmano, que lo sea. O sea, en baloncesto, en balonmano, si un equipo juega consistentemente mejor durante el 80% del partido o el 90% del partido, lo más normal es que para cuando llegue al final, ese resultado, digamos que es más fácil materializar mejor superioridad en el juego en superioridad en el marcador, porque tienes muchas más oportunidades para marcar, y aunque cometas algún error puntual, pues si consistentemente estás atacando mejor, vas a marcar más goles y tal, no sé cuánto. El fútbol es muy difícil traducir superioridad en el juego en superioridad en el resultado, porque los resultados son muy bajos, las puntuaciones son muy bajas. Entonces, como es mucho más difícil, digamos, materializar en el marcador superioridad en el juego que en otros deportes, pues hay mucha más incertidumbre. O sea, tú puedes estar jugando consistentemente mejor y eso no significa, claro, que para cuando llegues al minuto 85, al minuto 88, vayas 12-0. Quiero decir, pues a lo mejor has jugado consistente mejor, pero solamente vas 1-0, 2-0. Y claro, y un fallo puntual puede suponer un gol. Y dos fallos puntuales pueden suponer 2 goles. Y 2 goles empatan el partido. Quiero decir, no es como en balonmano. Claro, o sea, es decir, en balonmano se está jugando consistentemente mejor, en baloncesto o en otros deportes de tal, pues vas a llegar al final con 20 puntos de ventaja en baloncesto, con 5 goles de ventaja en balonmano. Eso no se le puede dar la vuelta en 2 minutos. Es casi imposible. Quiero decir, pero claro, en fútbol solo necesitas 2 aciertos puntuales, 2 puntuales. Entonces es mucho más difícil. Y eso es lo que lo hacía. Es un poco, digamos, que van un poco de la mano una y la otra, ¿no? El hecho de que los resultados más probables sean 0-0, 1-0 y 0-1, o sea, el hecho de que, que como marcar es muy difícil, lo más probable es no marcar, claro, pues un solo gol ya hace mucha diferencia. Que efectivamente lo de parar a Cristiano Ronaldo, que efectivamente, es decir, Cristiano Ronaldo es muy bueno y marca muchas diferencias en un partido, pero es la hostia marcar 3 goles, ¿sabes? Es decir, es un partido bueno, quiero decir, pues marcas 1, marcas 2 y oye, ya has hecho tu papel. 1, 2 goles, claro, o sea, decir, no yo qué sé, o sea, en baloncesto, o sea, decir, los jugadores que están bien, o sea, pueden acabar perfectamente con 30 puntos un partido, o con, o sea, en balonmano no sé cuántos goles marcará un tío que sea... Los buenos, a lo mejor 8 o 9. 8 o 9 y marcan varios, con lo cual, claro, al final hace mucha diferencia, ¿no? Un error puntual, que en lugar de marcar 8 marcas 9, o marcas 10, o marcas tal, o marcas 5, tampoco tiene tanta relevancia respecto a un global de 30, que marcar 1 o 2 respecto a un global de 1 o 2, 3. Sí, exactamente. Entonces, claro. Si todo el bueno marca 12, malo mano, pues haber perdido perfectamente. Claro. Si solo estaba él enchufado y el resto por uvas. Claro, ya pues tener el mejor del mundo que no. Nada. Y bueno, pues este era el mío. Adelante. Bien, pues vamos a ver. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabías, Ángel, que lo de las Islas Canarias no son por los canarios, los pájaros? Las Islas Canarias no son por los canarios. No tengo ni puñetera idea de por qué se llaman Islas Canarias. Por los perros. Que lo de canario viene de can. Hostia, claro. Sí, lo había oído ahora que lo dices. Es verdad. Lo había Canaria, oído. No sé, no me acuerdo cómo es isla en latín. Pero sí. No es Island of Dogs, lo llaman por ahí. Bueno, existe, no sé si lo sabes, en Londres, esto es un dato que no sé si tendrá relación o no, pero en Londres existe una especie de meandro del río Támesis que se llama Isle of Dogs, o sea, como la isla de los perros. Mira. ¿Qué es? Isla Canaria. No ponía por qué. No sé si era porque llevaron ahí muchos. Si los de antes no sé si los tendría, porque ahí no, en los perros, pero si lo llevaron. Igual que, por ejemplo, en América se despobló, digamos, desapareció el caballo y luego los españoles lo volvimos a llevar. Igual que las palmeritas esas de California son de Valencia, no son de allí.
Sí, pues a lo mejor los primeros castellanos, por así decir, o españoles que llegaron a las Islas Canarias llevaron perros. Llevaron ahí por algún motivo, o a lo mejor por eso o por aburrimiento. O sea, que no especificaba. O sea, todo lo que digo estoy inventando. Entonces no especificaba, pero viene de ahí. Viene de Can, ¿no? Viene de Canarias porque hay perros, ¿no? O sea, en las islas no suele haber perros porque, claro, porque una isla es una cosa que está aislada del continente y si por lo que sea el animalico no se ha desarrollado ahí, cosa muy probable, pues no vas a tener perros ni de coña. Si en una isla hay perros, es porque está poblada por humanos, seguramente, luego es Canaria, ¿no? O sea, tienes una isla con perros, ¿no? ¿Es eso? Sí, lo que no sé si, tío, si lo llevan ahí los guanches o digamos, españoles en segunda oleada. Ya. Hostia puta, qué curioso. Porque luego también, claro, es que ahora ya me has rayado con, ya te digo, el concepto de que haya aquí una isla que se llama Isle of Dogs, que tampoco es exactamente una isla, pero casi, ¿no? O sea, que está... O sea, yo no sé de qué época está como invadiendo por canales ese meandro, es un meandro así en el Támesis, sabes que va haciendo muchos cuando pasa por Londres, no digo, se queda así como un lóbulo, y de hecho está irrigado por canales de agua y tal, o sea que puede ser que sea esté casi separada digamos, del resto de Londres, ¿no? De hecho, por ejemplo... Isle of Dogs, que de hecho es una peli también de Wes Anderson, ¿no? De animación, no sé si te suena. Eso ahí no, ni idea, no te puedo decir. Si no te suena, te invito, es una opción que tienes para ver cine. Wes Anderson, si te suena, es el director de cine americano tan estrambótico, que siempre hace como encuadres muy geométricos, muy colorista, que trabaja mucho con Bill Murray. Pues hizo una película que era como de animación, digamos, así como de stop motion, que se llama Isle of Dogs. Los protagonistas eran perros, por cierto. Sí, alguna vez te lo voy a inventar. Vale. Esto lo aprovechamos y lo uso como deberes, porque ahora voy a indagar lo de si Isla Canaria tiene alguna connotación de isla en la que has llevado perros, o es la que has colonizado y has llevado perros, ¿no? Porque si no, no habría perros o qué sé yo. Vale. De hecho, ahora en directo te invito a que si hay errores, pongas fail o cosas así, que según la estamos comentando, en plan, si te pones a mirar muchas cosas y hay triples fallados y todo tipo de cosas, pues lo pones. Vale, incluso podríamos grabar un vídeo B, ¿no? De la review de esto, ¿no? Es como... Me la han colado, buscando. Fake news, ¿no? ¿Cómo era? My Busted, ¿no? Mito roto. Vale. No sé si me queda... Bueno, me queda algo más ahí, un poco de relleno, en plan de que tengo por aquí las típicas páginas web de curiosidades y voy a rescatar... Tengo un vídeo... ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué aspecto tiene un huevo? Un huevo de gallina, un huevo convencional. Si lo abres, pero muy profundo, ¿sabes qué pasa con él? Si abres un huevo muy haces profundo. Submarinismo, bajas con un huevo ahí a una zona vale. profunda y abres el huevo. Ostras. A ver, pues está muy para abajo. De luego, salirse no se sale. Salirse no se sale. Has dado en el clavo. Espera, a ver si soy capaz de... estoy intentando compartir pantalla, no sé si va a funcionar. Vale, si no, luego lo pones en la edición. No, esta no es la que yo quería compartir. Sí, luego lo edito. La que yo quería compartir era... pero lo puedo compartir. Sí, pero seguro que lo puedo arreglar. Mira, así seguro que lo... Screen One, efectivamente, esto seguro que sí funciona. Nada, soy gilipollas. Esto luego lo editamos. Pero la voy a compartir, porque compartir para que se vea. Luego lo pones en el pantallazo, para que lo vean ellos, pero ya para que lo vea yo. ¿Lo estás viendo? Sí. Pues esto es un huevo, o sea, se queda como confinado ahí en... Sí. Claro, con la presión eso no... Exacto, es exactamente eso. O sea, es decir, la presión es tan alta que no puede como... Claro, cuando estás aquí en una cocina, pues la presión es la presión atmosférica, entonces el huevo se esparrama porque es casi líquido. Pero digamos que si lo abres... es suficiente como para no disolverse, porque claro, no es soluble el huevo en agua, no se puede disolver. Entonces, claro, se queda ahí confinado y además la presión es alta, con lo cual tampoco se puede aquí tú lo abres, llenas la pila, lo abres, evidentemente, como dices tú, no es soluble con el agua, no se pulveriza, no se mezcla, pero se sale tranquilamente porque la presión es ridícula. La presión es tan baja, que el huevo, pues bueno, se puede perfectamente, es decir, puede expandirse porque no está apretado, confinado en una pila, porque una pila la presión del agua es ridícula. Quiero decir, sí. Pero aquí sí.
De hecho, me la jugaría, claro, en conjunto el huevo, supongo que será más o menos denso en función de que lo cuezas o no. Este está crudo, los huevos crudos son un poquito menos densos, ¿no? Que los cocidos, ¿no? Entonces, claro, tenderá casi a... Vale. Pero claro, tendería como a flotar, pero claro, hostia, le costará... Claro, o a lo mejor es casi en conjunto. Bueno, stop sharing. Nuestro huevo abierto. Pues entonces Meto tenía una curiosidad de huevos también, así que Estupendo. Aprovechando, de hecho digo, bueno, se la voy a poner así dedicada a Ángel porque es así de cine muy, muy tangencialmente. ¿Sabías, Ángel, que Alfred Hitchcock era homofóbico? Era homófobo, ¿no? Oh, no, homofóbico. Homofóbico, que es lo mismo que homófobo. Ovo, de huevo. Hostia puta, ¿me lo estás diciendo en serio? Sí, para él un huevo es como para mí una cucaracha. De esto que una mezcla de miedo y asco. Pero, quiero decir, esto está muy bien. O sea, vamos a ver, es que hay varias formas de ser homófobo o homofóbico, ¿no? Una es, no me lo puedo comer porque me da asco, me dan arcadas, me dan, no puedo tomar esto. No. Otra es, veo un huevo, que decir, eso es como te digo, corriendo. Eso es como si yo te digo, yo, Ángel, me da miedo las cucarachas, no me gustan, me la meto en la boca y no me salen bien. No. O sea, él ve un huevo como yo una cucaracha. Por decirte, o otro, una tarántula, o es una vez que entre miedo y asco. De hecho, tengo una frase, pues no he hecho el copy-paste de la frase, digo, yo qué sé, que no nos haga muy largo el vídeo. Sí, tiene una frase y las explicaba. Porque de dentro podía salir un pájaro y de ahí la película Los pájaros. No, eso no lo explica, pues... Lo busco y te lo mando. Y si quieres pones ahí encima el texto y lo editas y lo pones. O sea, la frase ponía textual, ponía con salida con comillas. Entiendo que si la haría textual es que él la dijo en algún momento y era más o menos cierta. Sí, vaya, un vacile, pero es que lo La explicación es ridícula. Se le podía, que no tiene agujeros. le dejabas ahí en el set de rodaje, ahí en su camerino, lo que sea, le dejabas ahí y no podía entrar, ¿no? Sí. Como no quieres que vaya a verte, si quieres ir a dar por culo al director, da mucho por el culo, ¿no? Pues pones ahí una cesta de huevos en la puerta del camerino y no puede entrar, claro, es como, hostia. Sí, pues algo así, Muy bueno. Otro dato curioso, el de que los gatos siempre caen de pie. Ajá. A ver, leches, ¿no? A ver, ojo, que te vas a quedar loco. No es que sea matemáticamente va a caer de... Caen de pie, ¿eh? O sea, quiero decir, caen de pie. O sea, si tú un gato, de hecho, luego te pasaré el vídeo también, o lo pondré en postproducción, lo que sea. Alturas relativamente considerables. Me refiero, no, te digo un 18º, pero... Incluso si le das poco margen, o sea, incluso si lo dejas caer muy cerca del suelo, el hijo puta se da la vuelta y cae de pie. Y si lo dejas caer desde alto, le da tiempo de sobra darse la vuelta y cae de pie. Y es que eso es más... en el aire pueden mantener la posición, por así decirlo, ¿no? Es que no, es que el tema es que, claro, la gracia es que hubo un tío que hizo el experimento de, bueno, les ha hecho varias veces, ¿eh? O sea, es decir, de cogerlo como ponerlo patas arriba, o sea, ponerlo así boca abajo y decir, lo dejo caer. Por pelotas, o sea, es decir, no puede girarse porque no, claro, el tema es que cuando estás cayendo no puedes apoyarte en nada, ni puedes, entonces, claro, ¿cómo cojones te vas a girar? O sea, porque por conservación del momento de inercia, o sea, claro, o sea, es decir, no podrías en teoría, porque necesitarías como un momento en sentido contrario para poder girar. Entonces, en teoría, pues si tú te estás cayendo así, no puedes. O sea, es decir, te invito a que lo intentes, ¿no? Es decir, no es buena idea. No va a salir bien. Pero claro, en teoría no podrían. Pues es que los hijos de puta han desarrollado instintivamente, se han dado cuenta de qué hacer, que es abren las patas traseras mucho, de forma que su momento de inercia en la parte trasera del cuerpo es mayor que la parte delantera, que las pliegan, y entonces pueden girar el tronco así hacia un lado y las patas le giran un poco hacia el otro, pero no le giran tanto como el tronco, porque claro, como tienen las patas muy separadas, le giran menos. Entonces luego lo que hace es plegar las patas traseras y extender las patas delanteras, y entonces hace otra vez un poco el giro, reajusta y ya está más o menos girado del todo. Entonces luego ya le da tiempo a caer en el suelo. Hostia, toda esa secuencia la tiene que hacer a toda puta hostia en el aire. Claro. Porque tarda en caer 0, pero es que son muy rápidos, ¿sabes? Son muy ágiles. Entonces, y además tienen ese instinto de si abro mucho una parte del cuerpo y agrupo mucho la otra, como tengo la columna muy flexible, puedo rotar mi propio cuerpo, o sea, hacia lados distintos, la parte de adelante y la parte de atrás, luego hago lo contrario y me recoloco y ya caigo bien. Y lo hacen los hijos de puta. luego te paso el vídeo, es espectacular. Lo pones. Sí, lo pongo por ahí.
Y de hecho ahora mismo lo estoy poniendo seguramente, o sea, según estamos hablando, o sea, en post pues esté viéndose al gato ahí haciendo sus filigranas. Piruetas. Vale, bien, bien. ¿Alguno más? Sí, tengo aquí cosas, bueno, esta es un poco cutre, si no da tiempo lo pongo. Mira, aquí tengo una que estaba bien. Bueno, no sé cómo encararla, porque el topónimo más largo, es decir, el nombre de una... No me he fijado, creo que era un pueblo, si no me equivoco. Sí. Bueno, ¿en qué sitio, en qué país crees que está? O, bueno, país es muy difícil porque hay muchos. Un tipo de cultura. Mira, te digo, o sea, decir, voy a hacer una guess, o sea, intentar adivinar empleando un poco de lógica. Te diría, o en Nueva Zelanda o en Alemania. Ah, mira, muy bueno, en Nueva Zelanda. ¡Nueva Zelanda! Sí. Es porque me he dado cuenta... Y Alemania debe tener el tercero más largo. Claro, es que, bueno, me he dado cuenta que estadísticamente por cosas que he leído, por cosas que he visto, por nombres y tal, que tienden como a agrupar mucho. Bueno, en Nueva Zelanda entiendo que, no sé si es por ascendencia maorí o por qué leches, pero tiene algunos nombres que son pues como... Ahora te lo leo y desde luego inglés no es. No es. Pero hay sitios que tienen como nombres, yo no sé si es por alguna lengua local o a los colonos en su día que vinieron de yo que sé dónde, que tienden como a hacer palabras, porque hay animales también que tienen nombres muy largos, Saskawin, y cosas de esas. Y luego en Alemania porque tienden a hacer palabras como compuestas, ¿no? O sea, es decir, en Alemania para hacer nombres, lo que hacen es como concatenar palabras, ¿no? O sea, decir, pues dentista es médico de los dientes, entonces la palabra para ellos es médico de los dientes, es dentista, ¿no? O sea, lugar en el que anochece muy pronto, pues eso es una palabra, ¿no? Que identifica el sitio, ¿no? Entonces, de ahí venía mi guess, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el sitio del...? ¿Eres capaz de leerlo? Digo, el segundo es en Massachusetts, por cierto. O de lo que he visto ponían 3 en Massachusetts. Alemania decía uno muy largo, Massachusetts otro más largo, y luego ya ponían este, que en concreto dice Taumatahuacatahijanga Coau Otamateaturipucacapiki Maun Aoronucupocaiguenuaki Tanatau. 85 letras. Suena maorí que flipas, o sea que eso va a ser... Sí, va a ser seguramente población maorí. Un pueblo por ahí con 4 cabañas. Mira, esto puedo aportar, ahora viene a cuento y me he acordado, no lo tenía en la lista el dato, pero de hecho creo que sí, ya te lo sabías. ¿Te sabías lo de la longitud de los mensajes para comunicar información en diferentes idiomas? Eso creo que os lo llegué a pasar por WhatsApp, ¿no? No me acuerdo lo del WhatsApp y no recuerdo. Vale, pues la pregunta sería, ¿en qué idiomas, o sea, cuál es el idioma que más información por sílaba o por fonema tiene del mundo? Pues me atrevería a jugármela al inglés, incluso. Exacto, es justo eso. Hay idiomas que tienen como muchos más sonidos, o sea, muchos más fonemas distintos. Y hay idiomas que tienen muy pocos fonemas distintos. O sea, digamos que en un extremo del rango estaría el inglés, que tiene un mogollón de fonemas distintos, y creo que en el otro extremo estaba el japonés, por ejemplo, que tenía muy pocos fonemas distintos. ¿Qué pasa? Que para construir palabras y combinarlas en oraciones para transmitir información, digamos, en inglés puedes, como tienes muchos elementos distintos para formar, con pocas unidades fonéticas, o con pocos fonemas, puedes dar mucha información, porque claro, porque combinas fonemas distintos y tienes muchas palabras distintas. De hecho es el idioma con un vocabulario más rico, creo, o sea, el vocabulario más extenso. Sí, 1 millón de palabras casi. En el otro extremo está el japonés, que como tiene muy pocas sílabas, no hay aporte ahí. Hacer palabras mucho más largas. Hablando. Claro, exacto. Pero la cosa más curiosa, yo creo, era que al final los humanos al hablar tendemos, se han dado cuenta estadísticamente estudiando, que tendemos a transmitir la misma cantidad de información por unidad de tiempo, independientemente del idioma en el que hablemos. Vale. Como consecuencia de esto, los ingleses tienden a hablar más despacio y los japoneses hablan a toda puta hostia. Es vale. La sensación que da cuando escuchas, ¿no? Te están diciendo exactamente lo mismo en la misma cantidad de tiempo, pero los japoneses necesitan meter como muchas más sílabas, muchos más... Sí. De hecho, el ancho de banda de información es el mismo.
a los ingleses aquí en Reino Unido, cuando nos escuchan hablar en castellano, les parece que hablamos a toda hostia. Vale, sí. Y por es este motivo, consecuencia claro. de eso. Bueno. Sí. Vale, pues te comento cosas. A ver, como tengo una joya, voy a seleccionar si las que tengan más gracia dentro de estas. Bueno, pues mira, bueno, esto te la cuento. Bueno, te pregunto, pues a lo mejor lo sabes. ¿Cómo surgió? Tampoco que sea muy graciosa, pero bueno. ¿Cómo surgieron los drive-thrus de McDonald's? ¿Lo sabes? No. Pues o sea, mira, ni siquiera es lo típico que me suena, pero no me acuerdo. Juraría que no lo he escuchado nunca. Vale, yo no lo había escuchado. Había un McDonald's cerca de una base americana, en Estados Unidos, me imagino. Bueno, podría ser no, pero me parece que era. Y no se podían mezclar los soldados o sea, no podían enseñar con civiles si no iban de civil. No podían ir de militar entre civiles. Entonces, cada vez que tenían que salir a la hamburguesería, para ir a comer ahí yo no me voy a cambiar, ¿sabes? Y dijeron, pues espérate. Entonces hicieron el drive-thru para que si fueran, sin tener que cambiarse, poder pillar la comida y tal. Y como vino la jugada y triunfó en general, pues ya la aplicaron. Pero se lo hicieron para ellos en esa base, en ese sitio muy en concreto. Sí, claro, digamos que era como, hostia puta, pero es que esto es muy cómodo en general, ¿no? O sea, decir, ¿por qué hay que solo que no solo le gusta a ellos? Que es que ahora todo el mundo quiere el drive-thru. Claro, en plan, ahí podía pasar, iban solo los americanos al principio. Sí, vamos, pero que no fue una cosa de marketing así súper estudiada. Estoy pensando, tenía una idea acá. Si los dejamos pasar con el coche y ni se bajan del coche, ¡buah! Esto seguro que lo peta. No. O sea, es que ahí lo hicieron. Casualidad pura. Sí, casualidad pura. O sea, por accidente, ¿no? Un byproduct. Sí, exactamente. Bueno, joder, yo ya tiro un montón. O sea, yo creo que ya yo por mí me doy por satisfecho. Además, yo creo que con la hora que es tengo IOTC, bueno, sí, tengo IOTC. Te digo, por cierto, Usain Bolt tiene escoliosis, pues la ha tenido siempre. Bueno, claro, esa es genética, si la tienes, ¿no? O sea, mira, se puede corregir un poco, no sé. O sea, ¿tiene escoliosis, en serio? Sí. Coño. No sé cómo está cachas que flipas. Ya, lo compensa. Exactamente. Luego me imagino con el tiempo, pues ya. Y encima que es muy alto. Bueno, ¿cómo va? Yo la verdad que no sé. ¿Es más probable que la tengas cuanto más alto seas o cuanto más larga sea tu columna? No puedo ni inventar, ni jugarme un triple. No, yo tampoco. Joder, tío. O sea, qué curioso. O sea, no será entiendo que tampoco será muy exagerada o muy acentuada, ¿no? Claro, no sé. No venía acompañado de una radiografía, ¿no? Y aunque lo hubiera visto, no sé si eso es un canteo o podía haber también, ¿verdad? Tampoco somos traumatólogos. Claro, como que a lo mejor con nada ya estás. Ya la lías. Te hace polvo. Luego, como a micro cerrado me planteaste este tema poniéndome un ejemplo de que las ballenas tienen clavículas. Los delfines que tienen clavículas. Entiendo que por extensión las ballenas seguramente. Ojo que a lo mejor las ballenas la han perdido y los delfines la conservan. La verdad es que no lo sé. Yo el dato lo oí con los delfines, que los delfines todavía tenían clavícula, tenían hueso de la clavícula, que por ahí es absolutamente inútil. Pero ahí está. O sea, no tienen hombros, pero bueno, ahí está. Solo vale para rompérselo. Pues, y lesionados. Pues, bueno, pues me suena que era por. Este la apunté a posta por. Bueno, tiene gracia. En una ballena azul se puede nadar. O sea, en una vena de una ballena azul, un humano puede nadar. Daría para. O sea, no creo que hayan hecho el experimento, pero que digamos que tiene hay algunas venas. ¿Vena o arteria? Vaso sanguíneo, ¿no? Vale, sí. Dentro da como perfectamente para que pase un humano. O sea, el corazón pesa 1800 kilos. Supongo que será el primer tramo, la primera sección. Si eso es un Tesla. O sea, flipas. Claro, supongo que será la primera sección, es decir, en plan la aorta. Las principales. La aorta, la tal, claro. O sea, sí. Me imagino que ya cuando te vas a meter capilares, pues ya harás tope y ya no podrás. Pues está muy bien, pues como atracción de parque de atracciones, ¿no? O sea, decir, dentro del corazón de la ballena o algo así, ¿no? Entonces, o sea, pues exactamente. Ven así. O Acópolis. Te la das así para abajo. Pues ya te digo, al final te atoras, claro. O sea, no, que estaría bien que al final. No, eso será que así, al final dar un metro, como una especie de saquito que sea un capilar, en que ahí ya te quedas. Ahí te quedas atorado ahí. Está muy bien. Y luego, por no decir 8000, tengo aquí uno que si no lo digo reviento. Porque no. Adelante. No seré yo el que extraño.
una encuesta de la universidad. ¿Sabías, Ángel, que una encuesta de la Universidad de Islandia de 2007 encontró que el 62% de los islandeses creen en elfos de la vida real? Pero es más, digo, ya he mirado, o sea, que se han dejado de construir carreteras y cosas así. Por los elfos, ¿no? Por no joder a los elfos. Sí, porque les creían que iban a influir en su modo de vida o algo así, no me gusta tal como lo explicaba. Islandia. No lo he comprobado. Que no es el Amazonas ahí, ¿no? Que es como una tribu ahí que se ha quedado ahí en el Islandia ni tan mal. Puta, Linus Torvald, ¿no? Sí. Pues efectivamente. Los elfos. Sí, pues si se quiere comprobar. Sí, no, esto como todo está abierto a debate, ¿no? Así, si alguien. Bueno, es decir, yo o sea, me costaría inventar eso, ¿eh? A no ser que fuera. Sí, la verdad, o sea, lo que has dicho tú, algún sitio raro. Que si preguntan eso por algo, es porque se habla, porque allí los elfos están muy presentes, pues si no, eso en España no se te ocurre preguntárselo a la gente. O sea, a la gente le preguntas espalda por elfos porque es una cosa que no más es. O menos no sé, del día a día. Puede, a lo mejor Galicia, la crisis, no sé, o a la crisis de replicabilidad, si lo vuelves a hacer, el 62 se te queda en un 3. Pero ya, también, pues claro, es la putada de eso, sí. No, pero dices sí, tú, que a lo mejor si se fueron a no sé qué áreas rurales de no sé dónde. Aún así, lo que es el pueblo en que son los elfos, ¿no? Y se han ido todos a vivir ahí, ¿no? O sea, todos los que creen en los elfos se han ido ahí, han creado una comunidad, ¿no? Alrededor de los elfos y han ido allí a preguntar, ¿no? Que aún así, irlandeses. Tengo otra que si no la digo también reviento. Estaba dedicada, yo creo que. Te tenías que haber preguntado qué porcentaje de los islandeses creía yo, o sea, estimaba yo que creían los elfos. Claro, si te lo pregunto dirías, hombre, pues no voy a decir 0. Exacto, si por algo será, ¿no? Está preguntando, es porque es chocante. Pero 62. Diría un 25 o un 30, que me parecería muy loco. Sí. Pues efectivamente. Y luego para dedicar a creo que tenemos varios amigos que le gusta mucho la cerveza Guinness. Bueno, yo entre ellos. Pues mira, que sepas, Ángel, por si no lo sabías, que casi 163.000 pintas de Guinness se desperdician al año en el vello facial. ¿Perdona? Vamos, en el vello facial. La barba, en el bigote, se quedan los mostachos. 173.000 se quedan ahí. Pintas al año. Me parece, te voy a decir, yo que vivo en el Reino Unido, me parece una cifra razonable. Sí, porque me imagino, claro, no en un bar solo. Como se las gastan aquí, me parece razonable. Sí. Como no, en bar Pepito, no, o sea, decir que hay muchos sitios en el planeta. No, tiene que ser, claro, una estimación así, rollo global, ¿no? No, pero es verdad que es una cerveza particularmente densa, pastosa, con una espuma muy densa, muy tal, entonces agarra muy bien, sobre todo si tienes bigote, si tienes barba, o sea, agarra bastante bien. Entonces, claro, tienes que andar ahí. Nada más que da mucho gustico cogerla y meterla y que te quede la espuma por aquí y tal. Aunque hagas así, pues algo se te va y tal. Y ya te digo, sobre todo, o sea, me parece razonable el dato porque veo cómo se las gastan aquí con la cerveza. Entonces, perfectamente, 100 y pico mil, sí. Eso es una mala tarde en este barrio. Sí, me imagino. Y además concretamente con ese tipo de líquidos. Es decir, si fuera. ¿Cuánto se desperdicia? Algo que no agarra bien, algo que no tal. En Moscatel. Pues bueno, pero que decir, encima en birra y en ese en concreto, y con lo que se bebe en esa zona y de ese tipo de birra, me imagino. Pero, perfectamente. Entre otras. O sea, es un dato, es gracioso, es curioso. Pero no me sorprende. O sea, no. Me ha sorprendido más cuando no se me había ocurrido pensarlo. Lo que me sorprende es que alguien se raye con esto y que yo no sé qué esfuerzo de recursos en tiempo y dinero se habrán gastado en hacer este estudio. Pero es como ya un duro. Como riguroso será el tema. Un duro y media hora que te haya gastado es como joder. Que surja la pregunta ni siquiera me parece tan improbable, porque al final, joder, tantas horas en el pub, ahí bebiendo y tal, hablando de la jugada. Con la tontería se te queda aquí la mitad, ja. Sí. ¿Cuánto se quedará en la vida? ¿No? O sea, como cuántas se puede. Entonces, o sea, como conversación en el bar, o sea, o sea, bebiendo cerveza en el bar, muy probable que surja. Ahora, de ella no hay huevos. Bueno, eso como eso también es muy de bar, de meterse en no hay huevos. Y al final te meten donde no te llama nadie.
Y ya la última, tengo más, pero ya que... Sí, son las que más estoy disfrutando. O sea, porque es musical, entre comillas. En la ruta 66, sí. Además creo que varias personas de lo que han visto también han estado, hay una zona a la altura de Nuevo México que yo no conozco, que solo si superas el límite de velocidad, lo tienen así como raspado por surcos, que a partir del límite de velocidad, no sé cómo lo habrán calculado las distancias, ¿verdad? Para que aquello suene como debe, empiezas el traqueto del coche, te hace sonar si vas en velocidad constante, la canción que no conozco, América the Beautiful. Hostia, es buenísimo eso. Sí, sí se puede hacer, es muy fácil. O sea, decir, porque al final no has visto el... Sí, pero pero aunque lo difícil es hacer que la canción es... ¿Qué decir? Porque una canción tú puedes poner la lente rápida y hacer que... Y entiendo, a ver si me sé explicar. Igual que aunque tienes que elegir muy bien la canción para que sea reconocible y no sea muy acelerada. Por debajo de una velocidad. Y tenga sentido, hombre, yo imagino que si pasas ahí a 500, o sea, al límite de velocidad, ponían a partir de, entonces sí, hay un rango. Recorrido, claro, que tenga sentido a partir de durante un rato, pero no debajo de esa velocidad. No, simplemente, si pasas mucho más despacio, pues imagínate que lo que suena es tin, tirarín, tan, tin, tan, tin. Claro, pues si vas muy despacio suena tin, ti. Claro, no suena nada. Claro, no suena nada. Y si no, si pasas a toda puta, como bueno, hay un rango en el que y luego ya más rápido ya es imposible porque los coches no corren tanto. No, claro, lo cual, y a lo mejor luego sí suena intentar si vas a 500 millas por hora, ni sé. Pero digo que no es fácil elegir la canción. Yo supongo que habrá una historia detrás de por qué precisamente esa, pero yo no creo que sea difícil. Puedes elegir cualquiera, ¿no? Al final, cualquier canción. No, por lo que has dicho tú, no puedes, por lo mismo que has dicho tú, no puedes elegir cualquiera, porque hay algunas que si vas a... bueno, si tienen notas muy largas o claro, tiene que ser... claro. No tiene sentido aquello. Empieza a aparecerse la canción a partir de tal velocidad, aunque no sea la velocidad de la canción original, por decirte algo, pero ya al final yo creo que es jugar con las distancias de los obstáculos un poco, o sea, con las distancias de los estos. Quiero decir, porque si es una canción que tiene notas más largas, pues los colocas más cerca unos de otros. Si es una canción que tenga notas más cortas, pues los colocas un poquito más separados, pero al final... Yo creo que la canción sí, pero es que luego un componente subjetivo de cuándo empieza el ser humano a sonarle la canción a esa canción. Entonces hay algo que decir, no han podido. Cualquiera, ¿cuál te mola esta? No, así no vale. No te va a valer. Porque sería muy tentador, yo que sé, hacer algún guiño así. Hombre, ellos harían alguna americana que hiciera alusiones a tal. Pero lo gracioso, por ejemplo, lo haces en España es que lo que te suena sea la típica de precaución, amigo conducto, tan peligrosa, ¿no? Algo así. Sí. Claro, también tiene que ser fácil de reconocer, porque eso así a base de... Que la conozca todo el mundo. No la vas a reconocer. Luego como todo, habrá que ir ahí. Y luego hay que ir ahí y aunque conozca la canción, ver aquello si es todo tan bonito y suena aquello perfecto. Ya, luego a lo mejor pasas con el coche como, esta mierda es la canción esa, o sea, en serio. No suena nada, no suena absolutamente nada. Pero ya el concepto tiene su gracia. Sí, la verdad es que sí. O sea, para pensar. Y bueno, esto ya es una idiotez y ya... Venga. Es más fácil. Estas son las cosas que chocan a primero, pero luego como el de los 163.000... Pues sí. Tocan inicio, pero te vas a ver y tampoco es para tanto. Es más fácil contraer un virus informático cuando visitas sitios religiosos que pornográficos. Sí, tiene cierto sentido. O sea, porque al final el volumen de visitas en las páginas porno es brutal, suele ser brutal, con lo cual al final, o sea, mueven mucho más dinero, tienen más protocolos de seguridad, más tal, más lo que sea. En cambio, claro, pues visitan 4 locos, tendrá actualizaciones cada mucho, no tendrá buen mantenimiento, no tendrá buen tal. Sí. Así que, pero bueno, ahí queda el dato. Me encanta. Y bueno, hay más, pero ya son más cutres. Oye, pues muy bien. O sea, esto me mola un montón, que yo creo que es guay. O sea, a ver, o sea, me tengo que acordar de meter en pospo alguna cosita ilustrativa y eso, pero está muy bien. Pues bueno, vamos a hacer una cosa, paramos aquí y ya nos despedimos como Dios manda. Entonces, chao, amigos. Buenos días o buenas tardes según nos estéis viendo. Chao.